Hola, hola, hola. Hoy día vamos a estar hablando sobre las notas de mis jugadores del Real Madrid para esta temporada, ¿no? En el episodio número 33 de la Tribuna Blanca, ahora que ya se acaba la temporada, voy a estar hablando un poquito de las notas individuales de cada uno de los jugadores de la plantilla. Obviamente voy a mencionar principalmente los jugadores que hayan tenido una contribución importante los resultados de la temporada, ¿no? Así que jugadores como por ejemplo Ceballos, Álava, Mendy, Manuel Ángel, César Palacios y demás, no los voy a estar mencionando, pues simplemente no han tenido demasiada participación en la temporada como para meritarles una nota correspondiente, porque simplemente no han tenido los minutos que quizás otros jugadores han tenido, donde sí podemos más o menos hacer una nota sobre su rendimiento en la temporada, ¿no? Pero bueno, ahora comenzando un poco con los arqueros, voy a ir con Courtois en primer lugar. Le voy a poner un 15 sobre 20. Para mí es un buen año por parte de Thibaut. Ha evitado varias goleadas y varias derrotas duras, como por ejemplo contra el Liverpool, contra el Manchester City, y haciendo muchísimas salvadas en la liga con intervenciones, y poco a poco lamentablemente sí se ha notado un poco una caída en el rendimiento, pero bueno, eso también se ve por culpa de una mala defensa, ¿no? Porque sabemos que el equipo en general no ha defendido bien, y obviamente Courtois, eh, si no tiene una buena defensa, es más propenso a que le hagan más intervenciones, que él obviamente reciba más goles, ¿no? Como por ejemplo vimos en el último clásico, por ejemplo, el gol de Ferran es muy difícil que Courtois la tape, a pesar de que esté en un buen o mal rendimiento. Pero eso sí, creo que Courtois esta temporada no ha tenido tantos partidos, por así decirlo, donde haya hecho un partido tan superlativo como por ejemplo puede ser esa final contra el Liverpool en 2022. No creo que no ha tenido un partido así en esta temporada. Quizás el único contra el mismo Liverpool en esa fase de liga que perdemos con 1-0, donde merecemos haber perdido por más goles. Pero en general creo que Courtois, sí, este 15 sobre 20 es una buena nota por parte del arquero de Bélgica, ¿no? Y luego ahora vamos a hablar de Lunin. Lunin, me parece que le amerita un 10 sobre 20. Creo que como suplente apareció, ha rendido cuando ha tenido que ingresar. Sin embargo, él fue responsable en la derrota versus el Albacete, ¿no? Por lo que creo que por eso tengo que suspenderle, pero en general algunos de sus partidos donde ha tenido apariciones, como por ejemplo contra el Bayern, contra el Manchester City, sí ha hecho un partidos decentes, pero sí, incluso en estos partidos que son más o menos decentes, tiene errores, y luego evidentemente en el partido contra el Albacete termina siendo un jugador que nos perjudica bastante, porque termina metiéndole tres goles un equipo de segunda división, y en muchos de ellos yo creo, y creo que todos lo que vimos ese partido sabemos que Lunin tiene una cuota de responsabilidad en esos goles, ¿no? Por lo que tengo que suspenderle y colocarle ese 10 sobre 20. Creo que no, creo que estoy siendo bastante justo con su rendimiento. Y ahora para hablar de la defensa, vamos a comenzar hablando de los laterales, comenzando con Trent Alexander-Arnold, que al que le voy a poner un 14 sobre 20. Creo que no lo mencioné, pero estoy poniéndoles un 14 sobre 20, con el aprobatorio siendo 11 en este caso, ¿no? Porque es más superior a 10. Y bueno, Trent tiene un 14, un inicio de temporada que estuvo plagado por bastantes lesiones, y que eso obviamente perjudicó su rendimiento en la temporada, porque le costó un poco adaptarse, le costó un poco agarrar ese buen ritmo físico para la temporada, pero una vez ya se pudo adaptar, consolidar un puesto sólido en el 11 y trabajar y comenzar a aportar valor realmente al juego del Real Madrid, ha demostrado de forma superlativa el jugador que es, ¿no? Con balón ha estado muy bien, ha aportado bastante, ha dado buenas asistencias, como ese pase a Gonzalo García, como por ejemplo buenas acciones a Mbappé en varios partidos, y en general siendo un jugador muy útil, y que ha sido un jugador que yo creo que lo hemos valorado bastante, y que luego, sí es verdad que ha tenido errores defensivos, como por ejemplo en el partido del Bayern, y que por ejemplo el partido contra el Manchester City, contra el Doku, sufrió bastante, Valverde lo tuvo que ayudar en muchas ocasiones, pero supo mantener un buen rendimiento, e incluso hablando de Valverde, ha hecho con él una buena pareja de ataque, por lo que creo que tengo que
darle este 14 de 20 porque, y creo que en la siguiente temporada puede tener un mejor rendimiento si tiene un poco más de suerte con lo que vienen siendo las lesiones, ¿no? Y si también el equipo obviamente comienza a demostrar un mejor rendimiento, creo que eso también lo va a ayudar a mejorar, ¿no? Porque si el equipo tiene mucha más cohesión, es mucho más sólido defensivamente, creo que Trent puede aportar bastante más al equipo. Y ahora Carvajal va a ser, bueno, el segundo suspenso, 5 sobre 20. Bastante lento, bastante errático, muy superado en general. Triste temporada, triste forma de irse para nuestro capitán, pero creo que ha quedado muy mal. Contra Víctor Muñoz quedó muy expuesto, contra el Albacete también quedó totalmente expuesto. Y creo que bueno, le pongo un 5 porque bueno, es una leyenda del club y la verdad que sí, creo que era momento de que se vaya, porque sinceramente estaba dañando un poco su imagen y además que incluso extradeportivamente no ha mostrado el mejor compromiso, ¿no? Ha hablado bastante positivamente del Atlético de Madrid, no ha defendido a sus compañeros cuando ha recibido ataques, por ejemplo, del Cholo Simeone, él como capitán no ha defendido a sus compañeros y luego además también ha exigido a Arbeloa que lo ponga en el 11, lo cual obviamente no está bien porque él es un jugador más veterano, se supone que tiene que comprender que tiene que dar paso a nuevos jugadores y además darse cuenta de que el nivel que estaba dando simplemente no era el adecuado para este tipo de partidos, ¿no? Y creo que Carvajal no se ha dado cuenta de esto y ha tenido malas actitudes extradeportivas, por lo cual también eso incluso le baja su ya de por sí mala nota en el campo, lo baja aún más por sus actitudes extradeportivas que aún así dañan más la nota que le puedo colocar, ¿no? Y luego ahora Militao. Le pongo un 11 sobre 20, a pesar de que ha jugado poco, cuando ha entrado me ha gustado bastante cómo ha jugado. Ha tenido buen rendimiento, ha ingresado con poderío, con fútbol, con atrevimiento y ha sido nuestro mejor central. Por lo que yo no tengo nada que reclamarle, pero sí, evidentemente es un jugador que claramente tiene muchos problemas físicos porque no puede encarrilar una gran seguidilla de partidos, pero cada vez que ingresa bastante bien, marcando goles, ganando duelos y siendo nuestro mejor central en general. Incluso en lo poco que él ha jugado, me ha gustado bastante más que por ejemplo Asensio, que por ejemplo Rudiger, que vamos a hablarles justamente ahorita. Y creo que es un central que para lo poco que ha jugado ha estado bien, pero que no se puede planear una temporada con él en el campo porque se ve que es un jugador que tiene muchísimos problemas físicos y que no podemos contar con él para grandes periodos, por lo que me da mucha pena, pero si Militao ya no está más para ser un jugador a largo plazo del Real Madrid, creo que es importante que se vaya buscando una salida para él, porque definitivamente ya no puede seguir jugando a este nivel, porque claramente ya se le ve que no tiene simplemente el físico como para aguantar una gran seguidilla y un jugador que no tiene disponibilidad, no, lamentablemente no sirve en este calendario tan exigente. Y ahora para hablar de Asensio y Rudiger. A ambos les coloco un 9 sobre 20. Creo que ambos en la temporada están bastante mal y con muchos errores, pero de forma diferente. Creo que Asensio simplemente porque creo que no han tenido confianza, se vio desde el Mundial de Club, es muy errático, no aprovechaba bien las cosas buenas que hacía en la temporada pasada, aprovechando su velocidad, con su buen corte, no lo, ha empeorado bastante su juego, y Rudiger también, pero Rudiger más por una faceta física. Creo que ambos bastante precisos, incluso el buen pase largo que tenía Asensio, que lo demostró la temporada pasada con un par de asistencias, en esta temporada no lo hemos visto y no hemos tenido nada similar a lo que vimos la temporada pasada, ¿no? Y Rudiger también, con salida de balón, también muy errático y la verdad que Rudiger cumplidor, pero aún así no lo apruebo. Me parece que su temporada sigue siendo muy pobre y creo que tiene que mejorar también junto con Asensio, porque Asensio se le ha renovado hace poco y además Asensio también, que incluso podría ponerle un poco menos de nota, pero creo que 9 sobre 20 lo compensa bien, porque además juega en el mismo puesto Rudiger, así que creo que va bien. Creo que él no ha estado bien y además ha tenido varias actitudes extradeportivas y por algo es que Arbeloa eh, lo ha escondido tanto tiempo dentro del banquillo, ¿no? Porque parece que él ha sido uno de los jugadores que no se ha llevado bien con Arbeloa y Arbeloa simplemente ha decidido borrarlo y que me parece bien, si le falta el respeto al entrenador, entonces evidentemente
tienen que no jugar, ¿no? Y evidentemente por eso es que la relación Asensio y Arbelo ha sido tan mala y Asensio ha perdido tantos puntos dentro del equipo. Y luego para hablar de para mí el que ha sido el mejor central del Real Madrid de esta temporada, que es Dinghausen. Le pondría un 14 sobre 20. Ese yo lo he puesto a Trent. Ha tenido un espectacular inicio, sobre todo en el Mundial de Clubes, siendo el mejor defensor, teniendo un pase espectacular, jugando bastante bien, defensivamente bien, con mucho IQ, ayudando bastante en la salida de balón, actuando como un mediocampista más, y en general bastante buen partido por parte del jugador español. Pero después de esto tuvo un bajón bastante profundo, sobre todo en noviembre, en diciembre, enero, casi después de ese fatídico partido en el Metropolitano, donde quedó bastante expuesto. Creo que no, simplemente el shock mental creo que fue demasiado grave y tuvo varios meses encarrilando mal partido tras mal partido tras mal partido, incluso llegando a ser pitado por el Bernabéu por su mal rendimiento y merecidamente porque estaba jugando de muy mal nivel, pero supo revertir la situación, supo mejorar y convertirse en un jugador de mucha jerarquía y que incluso tuvo muy buenas eliminatorias, como por ejemplo contra el Bayern, contra el Manchester City, y deja buenas sensaciones para el futuro. Yo tengo bastante fe en él, los que continuamente ven este canal saben que yo le tengo bastante fe a ese jugador y que yo considero que es un jugador que nos puede dar bastante para el futuro. Así que yo le pongo este 14, pero creo que porque tuvo varios momentos malos en la temporada, pero creo que si consigue encarrilar una buena temporada, que espero que lo haga, creo que sí puedes tener incluso una mejor nota. Y además también valoro además que obviamente es su primera temporada en un equipo, por así decirlo, élite, porque obviamente estando en la Roma, en el Bournemouth, y obviamente no son equipos super top, entonces obviamente le puede costar un poco adaptarse a estos partidos de máxima exigencia, pero creo que poco a poco lo está logrando. Bueno, ahora para continuar con Fran, a Fran le pongo un 8 sobre 20. Correcto cuando ha tenido que jugar, pero aún así creo que sigue siendo un jugador que no tiene nivel Real Madrid. Para mí no tiene este nivel y a pesar que es un jugador comprometido, con mucho profesionalismo, no me parece un jugador que tenga simplemente nivel. Incluso, por ejemplo, recuerdo momentos muy malos, como por ejemplo puede ser ese partido con Xavi donde termina recibiendo dos tarjetas amarillas en un minuto. La verdad, un jugador que simplemente no me convence para nada, que no te aporta mucho y que a pesar de que corre bastante, que muestra compromiso, muestra profesionalismo, nunca se ha hablado mal de él, creo que definitivamente es un jugador que no podemos confiar en él para tener este tipo de roles en el Real Madrid. Y luego Mendy. A Mendy le colocaría un 11 sobre 20. Ha jugado muy poco. Mendy ha jugado menos de 10 partidos, yo le recuerdo. Pero lo ha hecho con bastante categoría. El partido del City, espectacular. Lo poco que jugó, ese tiempo que jugó, muy completo. Secó totalmente a Cherki. Y luego, por ejemplo, el partido de vuelta en el Allianz frente a Olise, entre Carreras y él, una diferencia abismal del día y la noche. Mendy lo secó totalmente a Olise, supo cómo controlarlo y en general, gran partido por parte de el Undertaker Ferland Mendy. Pero lamentablemente es otro jugador junto con Militao que no puedes confiar en él. Es un jugador que no tiene disponibilidad, que tiene muchos errores. Bueno, no tiene errores, perdón, eso fue un error. Tiene muy pocos partidos disponibles al año, tiene muchos periodos donde simplemente no puede jugar y la verdad que sí es un problema esto porque tienes un juego de muchísima jerarquía, que es un jerarca que en los partidos grandes responde, que anula, que defiende como una muralla, pero que lamentablemente no está disponible porque simplemente el cuerpo no le da y bueno, no sé. Esperemos que si Mendy considera que realmente tiene que retirarse, que se retire y ver qué le ocurre, ¿no? Porque es un jugador que, si se dice que realmente puede estar un año de baja, sí, evidentemente yo creo que el cuerpo de Mendy ya no está para estos partidos de alta exigencia porque cada vez está haciendo sus tiempos de recuperación más largos y cada vez sus lesiones son más continuas, por lo que definitivamente hay que plantearse algunas cosas con Mendy. Y luego carreras, le pondría creo que un 11 sobre 20 creo que sí, un aprobado, ¿no?
Creo que es un jugador que tuvo un inicio de temporada muy bueno, pero una caída muy estrepitosa, sobre todo en la segunda parte. Me sigue pareciendo un jugador con mucho potencial para el futuro, muy recuperable, pero que sí, creo que si hubiera mantenido su nivel del inicio de temporada, podría haber tenido un 16 o un 17, porque su nivel de inicio de temporada fue muy top, pero definitivamente ha bajado bastante, sobre todo en 2026 ha bajado mucho su rendimiento y creo que tiene que mejorarlo, ¿no? Creo que tiene que comprometerse más con el equipo, jugar mejor y simplemente tiene que volver a ganar ese y mostrar ese gran nivel que mostró a comienzos en la primera mitad de la temporada. Yo creo que lo puede hacer, pero es un jugador joven y muy recuperable, porque siento que él sí siente el club y creo que puede recuperarse. Espero que Mourinho o el entrenador que termine saliendo, en caso de sea Riquelme el que gane las elecciones y termine llegando otro entrenador que sea diferente a Mourinho, que pueda recuperar y pueda sacarle el rendimiento que yo creo que se puede sacar a carreras, porque es un jugador que para mí, en mi opinión, es bastante completo, es un lateral que creo que nos puede dar bastante valor por un largo periodo de tiempo, que me gusta y creo que puede ayudar bastante al equipo. Y luego, Camavinga. Camavinga bueno, Camavinga un 0/20. Sí, bueno, creo que el único cero que vamos a ver. Eh, Camavinga, insoportable temporada. Nos cuesta la Champions con esa expulsión ante el Bayern y que además encima ya había arruinado el encuentro porque el Madrid estaba teniendo algunos problemas, pero el ingreso de Camavinga hace que el equipo pierda completamente cualquier orden defensivo que había tenido antes. Nos cuesta la Champions, da goles constantemente en Liga, como contra el Elche, tiene muchos errores y además cero aporte futbolístico. Cada vez que ingresaba, arruinaba el equipo, hacía que el equipo fluyera peor el balón, que se perdiera mucho más la cohesión defensiva, no marcaba bien, no hacía bien su rol, no protegía bien la frontal como pivote. Sinceramente, muy mal futbolista. Futbolista horroroso y el club tiene que deshacerse de él lo antes posible porque es un jugador muy limitado que no te aporta y que encima simplemente no está al nivel que se tiene que tener. Pero bueno, esperemos que lo puedan vender y puedan deshacerse lo antes posible, porque es un jugador que ya no aguanto más en el club, que está recibiendo muchos abucheos en el Bernabéu y que para mí, en mi opinión, tiene que salir de una vez, porque es un jugador que cada vez va a ir perdiendo mercado si no lo siguen llamando a Francia, si siguen mostrando estas actitudes en Champions. Recordemos que los dos partidos últimos de cuarto de final que ha jugado el Real Madrid, Arsenal y el Allianz, en los dos Camavinga ha sido expulsado, así que definitivamente Camavinga está dejando muy mal precedente. Es un jugador que yo creo que hay que plantearse seriamente una venta y sacar lo que se pueda por este jugador. Es mi opinión, pero espero alguien lo tome en cuenta. Luego Tchouaméni. Creo que le voy a poner un 14/20. Rendimiento sostenido a lo largo de la temporada, tanto con Xavi como con Arbeloa, y ha mejorado en su juego. Sigue teniendo carencias como su dominio del balón, como por ejemplo su, cómo protege la frontal, su posicionamiento sigue siendo malo, pero en general es un central perdón, un mediocampista que ha mejorado y ha sido de los mejores del Real Madrid en esta temporada. Y además ha mejorado significativamente su jerarquía, ha sido un líder en el campo y ha sido uno de los más profesionales dentro de ese vestuario lleno de engendros y de jugadores que se van de fiesta, que no tienen compromiso y demás. Y además ha anotado goles clave, como por ejemplo contra el Benfica, contra el Celta y demás. Sin embargo, su reciente indisciplina con Valverde le reduce la nota. Si quizás le podría haber puesto un 15 o un 16, ese episodio que ha dejado tan mal al club, lo tengo que simplemente reducir su nota, porque no puedo darle más nota a un jugador que ha afectado la imagen del club frente al mundo del fútbol y creo que es lo más justo. Ahora Valverde, no hablando de su compañero de boxeo, le voy a poner un 9/20. Pero en general es una muy mala temporada del uruguayo. Ha tenido
muy mal rendimiento, muy pocos goles, o comparado a, por ejemplo, la temporada 2024, 2023, incluso la anterior, marcó muchos más goles que en esta. Ha aparecido muy poco, pocos goles, poca contribución, incluso no metió ningún gol en todo el 2025. Y además de que ha tenido varias indisciplinas con Xavi, negándose a entrenar y, por ejemplo, y filtrando algunas cosas a Mina y demás, ¿no? Y luego con Arbeloa también teniendo esta pelea, y incluso su imagen ha sido tan mala que muchos de sus compañeros incluso estaban filtrando de que lo querían fuera del club. Así que evidentemente su imagen ha sido muy negativa. Y más él siendo el capitán ha dado una imagen muy, muy, muy mala. Para mí inadmisible lo que está haciendo Valverde. Y su masterclass contra el City lamentablemente no le salva porque su temporada sigue siendo muy mala al centrocampista uruguayo. Y bueno, esa es mi opinión y veremos qué se hace con él porque creo que la relación con el vestuario está totalmente perdida, y más si este jugador quiere ser el capitán, creo que está totalmente perdida su relación con el vestuario, porque después de eso que hizo Tchouaméni, creo que es muy difícil que el vestuario vea a Valverde como un líder y lo considere y le considere que él los puede guiar hacia conseguir algún objetivo dentro del campo, ¿no? Pero bueno, veremos qué termina ocurriendo. Y ahora Thiago Piters. A Thiago Piters lo voy a ser bastante generoso, le voy a poner un 15/20. Buena temporada de debut para el chico. Me parece que ha aportado cuando ha tenido que aportar y no le ha pesado, y bueno, ha cometido errores como es normal, pero ha tenido el atrevimiento de jugar partidos extremadamente difíciles en un equipo muy disfuncional, y la verdad que no lo ha hecho mal, ni en el partido con el City, ni en el partido del Bayern. Ha jugado bien, ha sabido cómo ponerse en estos partidos. Es un jugador interesante para el equipo, y Arbeloa le ha dado confianza, lo cual también voy a valorarle. Pero en general creo que sí. Obviamente, lamentablemente, a Pitar se le quita del equipo a la fuerza por parte del presidente, que detesta la cantera y nos tiene que forzar a ver a Camavinga en lugar de ver a Thiago Pitars. No estoy diciendo que Thiago Pitars sea el próximo Xavi Hernández, pero sigue siendo un jugador bastante más válido para mí que Camavinga, que te aporta mucha más seguridad, que te aporta mucha más, incluso yo te diría un poco más de temple al equipo, a pesar de que Camavinga ya ha ganado Champions y Thiago Pitars no tiene ni 40 partidos de profesional, pero buena temporada de debut para él y aportando lo que puede para en los momentos que le ha tocado jugar y en los momentos donde Arbeloa le ha dado la confianza, que me parece bastante positivo que Arbeloa haya tenido estos proyectos, y me da mucha pena que Florentino le haya obligado a tener que abandonarlos porque simplemente tenía que jugar con X o Y jugadores porque el club ha invertido en ellos o porque el club piensa que el futuro del fútbol está en estos jugadores, o que estos jugadores son los mejores del mundo cuando claramente se ve que no lo son. Pero bueno, buena temporada de Pitar y espero en la siguiente temporada tenga un rol aún más prominente dentro del equipo y pueda aportar lo que tenga que aportar, y que no se le saque del 11 por consideraciones ridículas o que no tienen nada que ver. Y ahora hablar de, para mí, el mejor jugador del Real Madrid esta temporada, que es Arda Güler, que le pongo un 17/20. El primer jugador destacado realmente del equipo. Mejora significativamente en su participación en el juego y se ha sentado como una pieza clave, 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 clave en el proyecto futuro, demostrando muy alto nivel de competitividad en Champions contra el City y contra el Bayern, y siendo un jugador que ha sabido manejar muy bien los galones que le ha dado tanto Xavi como Arbeloa, a sentarse como el mejor creador de base del equipo, y sabiendo adaptarse muy bien a dos roles. Porque al comienzo de la temporada con Xavi jugó muchísimo más adelantado, jugando en media punta, teniendo un rol importantísimo, marcando goles y siendo el máximo socio de Mbappé en esa buena temporada, en ese buen momento, antes de la llegada de Bellingham, cuando el equipo estaba volando. Arda Güler se supo posicionar muy bien en ese espacio, controlarlo, jugar bien, asistir a Mbappé, meter goles, llegar al área y hacer un muy buen fútbol. Y luego incluso posteriormente, cuando ya ingresó Bellingham y lo cambió de posición, supo ponerse muy bien en el 11
y jugar muy bien de base, ayudar a salir el equipo, siendo un jugador importante en la salida de juego del equipo. Y creo que eso es algo que a Arda le ha dado bastante potencia y lo ha llevado a tener su mejor temporada con el equipo y su primera temporada importante ha sido muy positiva para él, para su juego y para lo que es el Real Madrid. Para mí, una de las piezas importantes para el proyecto futuro y creo que es ya comienza a ser una realidad de este jugador y me alegra mucho y me genera mucha ilusión. Y luego hablar de Jude Bellingham, nuestro último centrocampista. Le voy a poner un 7/20. La peor temporada de Jude en el Madrid. Lesionado constantemente, cuando jugaba daba pena y la verdad que simplemente no metía goles, no generaba asistencias. Metió un par de goles, evidentemente, pero poco y nada, ¿no? Además con sus indisciplinas constantes y además incluso burlándose de la afición, como en ese gol al Mónaco, que después estuvo como 4 meses sin meter gol, donde hace esa celebración de las cervezas y después en el siguiente partido se termina lesionando, o sea, en general, muy mala temporada por parte del mediocampista inglés y ya llega su segunda temporada dando muy pobre nivel. En 2025 su nivel fue malo, en 2026 su nivel también ha sido bastante malo. Veremos qué termina, veremos si en el Mundial le va bien, esperemos que yo creo que a todos los jugadores del Madrid les vaya bien en el Mundial. Y también además siendo uno de los principales jugadores en echar a Xabi Alonso, lo cual obviamente también es malo para el jugador. Lo único que se puede rescatar de su temporada y quizá por eso es que le pongo un poquito más de puntos, porque en verdad podría ponerle un 4 o un 3. Creo que su gran aporte en el Clásico de Octubre, metiendo ese gran pase a Mbappé y ese gol, definitivamente le da un poquito más de nota y por eso es que quizá tenga ese 7 y no tenga un 5 o un 4. Y ahora para hablar de los atacantes, comenzando por Rodrigo, un 3 de 20, poquísimo fútbol. Cuando estaba sano, estaba dando lástima, solo metía goles cuando le empujaba, e incluso estuvo cerca de romper el récord de delantero con mayor sequía sin goles en la historia del Real Madrid. Casi 9, creo que fueron, ¿cuánto fue? Fue casi 8 o 9 meses sin meter un gol. Tristísimo, sinceramente, porque un jugador delantero, encima con las oportunidades que ha tenido Rodrigo, tanto con Ancelotti como con Xabi Alonso, no podía tener tanta sequía de goles, pero bueno, metió ese gol contra el Manchester City que le permitió no ser el jugador con ese récord. Lamentable para su juego. Luego encima, que para mí era un jugador que se tenía que vender, termina teniendo esa lesión muy, muy, muy grave que espero se recupere pronto, que termina rompiendo todos los ligamentos y la verdad que va a estar mucho tiempo de baja y esperemos pueda recuperarse a buen nivel. Y ahora hablar de Gonzalo García. Para mí, otro jugador destacado, 15/20. Gran primera temporada del chico, que apareció de la nada en el Mundial de Clubes, se convirtió en el máximo goleador prácticamente para sorpresa de todo el mundo y mostró un grandísimo nivel, respondiendo en el Mundial de Clubes, en Liga y en Champions. Gran temporada de debut del chico, con ese hat-trick al Betis que todos recordamos, que fue su mejor partido, con el gol al Barça en el Clásico. En general, buen rendimiento por parte del chico, que la verdad que ha tenido muchos minutos basura, cuando los 5 10 minutos finales, y aún así ha respondido, incluso en muchos partidos, jugando incluso incómodo, jugando por banda derecha para evitar molestar a los nueve o a las vacas sagradas como Vinicius o Kylian, y se deja injusto también por el odio de Florentino a la cantera. Pero en general Gonzalo García apareciendo, siendo importante, me parece que ha respondido y me ha gustado bastante su participación. Así que un jugador destacado y que me ha gustado mucho y veremos qué quiere hacer el club con él, si lo quiere vender o no, se está diciendo que se quiere vender. A mí no me consta, pero veremos qué se termina decidiendo con este jugador, que creo que puede ser un acto interesante porque nos da un perfil diferente en el ataque, pero hay que ver qué ocurre con él para el futuro. Ahora Mastantuono un 5/20.
Por 60 millones, un jugador totalmente inservible e inútil. Poco regate, poca creatividad y poco fútbol. No aportó absolutamente nada y no da buenas imágenes para el futuro. Solo podría destacar un par de momentos con Xabi Alonso, pero poco y nada. La verdad, muy poco. Y sinceramente no veo qué se tiene que hacer con este jugador. Para mí, o sea, hay que cederlo lo antes posible y veremos qué ocurre, porque para mí sí se tiene que ceder. Su 2025 no es tan malo, pero su 2026 es absolutamente lamentable. Está en un nivel paupérrimo en muchos momentos del que ha tenido y creo que definitivamente se tiene que ceder para ver si este jugador realmente es válido o si ese dinero se podría haber gastado en un jugador, no sé, que se llama Olise, que está en el Crystal Palace. Pero bueno, y no en este jugador, en una joven promesa y no en un jugador un poco más contrastado. Y luego Brahim Díaz, 3 de 20. Muy débil temporada del futbolista marroquí. Menos de 5 goles siendo un delantero con mucha participación es totalmente inadmisible. Y con un nivel bajísimo en general. Además de que se fugó un mes para la, para la Copa África. Yo le buscaré una salida lo antes posible y lo intentaría simplemente retirar lo más rápido que se pueda. Y ahora para hablar de los dos jugadores que creo que la gente ha venido aquí a ver mi opinión y dar una nota. Así que lo voy a hacer. Para comenzar, Vinicius Junior, 9/20. Mala temporada de Vinicius, sinceramente. Tuvo un inicio de 2026 algo sólido. Metió un gol en el Clásico, metió 2 goles al City, metió varios goles importantes al Benfica y 2 goles al Atlético en el Derby. Esos son los highlights de su temporada. Después su 2025 es malo. Su 2026 en muchos momentos también es malo. Hay muchos partidos donde no estaba a la altura, como el último clásico, los partidos del Bayern, fallando ocasiones claras, que lo mencioné en los videos de los partidos, y además siendo uno de los grandes responsables, quizá no el máximo responsable, de que a Xabi Alonso se le haya echado del club, ¿no? Entonces, definitivamente, es un jugador que además encima tiene todo su rollo extradeportivo por lo de la renovación, por haber echado a Xabi Alonso y en general siendo un jugador que a pesar de que a mí me gusta y que nos ha dado bastante, no le puedo probar su temporada, pero creo que ha tenido algunos momentos donde sí ha aparecido, sí ha demostrado nivel y luego ha sido bastante inconsistente, en otros momentos ha mostrado bajo nivel y en general creo que no se puede probar su temporada. Y luego Mbappé le voy a poner un 12/20. Aprobado, definitivamente, porque obviamente el jugador que es el máximo goleador de la liga y además máximo goleador de la Champions, no se le puede no aprobar, creo que sería injusto si no lo apruebo. Sin embargo, la verdad que no podría darle tampoco una gran nota. Creo que como delantero no ha podido mejorar el juego del equipo y además ha tenido muchas actitudes que no me han gustado para nada. Ha fingido lesiones, ha decidido cuándo jugar, se ha borrado de varios partidos importantes, como contra el Manchester City en octubre, contra el Barça, se ha borrado en la Supercopa, se borró contra el Atlético de Madrid. La verdad que Mbappé muy mal extradeportivamente y además que incluso con varias declaraciones muy extrañas como el anterior que hizo, diciendo que él era cuarto delante del equipo, que tenía que trabajar más para superar a Mastantuono, cosas así ridículas que no se ha entendido. Además filtrando cosas, por ejemplo, con lo de la rodilla que deja mal el Real Madrid frente a la prensa. Luego además que se va de vacaciones y dice, no, el club me dio permiso, o incluso que permite que los paparazzis le tomen fotos durante sus vacaciones con este depósito. Son acciones que lamentablemente le reducen bastante su nota. Y además que obviamente Mbappé no ha mostrado ningún compromiso hacia Arbeloa, porque cuando se fue Xavi, él mostró un alto, cuando estuvo Xavi, él mostró un compromiso muy alto, y eso sí, yo lo valoro, ha mostrado un compromiso muy alto, pero luego cuando se fue Xavi y entró Arbeloa, su compromiso ha bajado muchísimo, ha bajado mucho, 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 y se ve por cómo se ha borrado de partidos importantes, por cómo incluso ha llamado a la prensa para rajar del entrenador, y luego incluso también se ve por el propio mensaje que le pone Arbeloa en Instagram a Vinicius y Mbappé, y se ve quién Arbeloa considera que ha estado de su lado
que es Vinicius, y quién ha estado en contra del que ha sido Mbappé. Entonces, obviamente Mbappé no puede dar ahí lecciones de profesionalismo a sus compañeros si él tampoco ha sido profesional con el técnico que a él no le gusta. Para mí, Kylian tiene que mejorar un poco en esto también. Y podría mejorarle mejor si hubiera mantenido mucho más profesional en la segunda mitad de la temporada, pero lamentablemente no lo hizo. Entonces no puedo darle una mejor nota. Y luego los dos entrenadores del Real Madrid, en este caso Xavi y Arbeloa, le voy a poner a ambos un 11. Creo que ambos hicieron lo que pudieron con lo que han tenido. Creo que los jugadores simplemente son difíciles de manejar y creo que los dos han cometido los mismos errores. Los dos se entregaron al vestuario desde sus maneras y los dos evidentemente cometieron muchos errores. Xavi y Arbeloa se entregaron al vestuario, decían cosas muy populistas para que los jugadores estén contentos y luego encima hacían cambios que no tenían mucho sentido, como por ejemplo Xavi que metía a Rodrigo sobre Vini, luego Arbeloa que en el partido de el les mete a Camavinga sobre Thiago Pitar, cuando estaba jugando con Thiago Pitar en todos los partidos importantes, y cosas así, ¿no? Creo que los dos se han entregado al vestuario y eso les ha perjudicado. Así que no les puedo dar una mejor nota que la que les he dado. Pero bueno, esa es mi opinión de las notas del Real Madrid. Díganme qué opinan, si tienen alguna opinión con la que quizás estén de acuerdo, otra con la que quizás no estén de acuerdo para nada. Pero bueno, yo estoy abierto a debatir con quien quiera en los comentarios y nos vemos pronto en quizás en algún video que esté planeando hacer un video hablando sobre las elecciones del Real Madrid que se vienen pronto. Quizá pueda salir el domingo o el lunes. Así que nos vemos pronto a la Madrid y nos vemos pronto quizás en los videos del Mundial o en el video de las elecciones. Y también además de los fichajes que se vienen y cualquier otra noticia que decida y que considere relevante para grabar un video. Así que nos vemos pronto y a la Madrid. Muchas gracias por ver.